Estamos conversando sobre las enfermedades renales hoy acá en Soluciones. Nos acompaña el nefrólogo Jesús Díaz y también el nefrólogo Ezequiel Bellorín Font, quien además fue o es expresidente de la Sociedad Venezolana y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, actual director del posgrado de Nefrología del Hospital Universitario de Caracas. Estábamos conversando entonces sobre todo lo que tiene que ver con nuestra cultura gastronómica, cómo esto también puede estar influyendo en los índices de los casos que se registran en nuestro país de personas que tienen la enfermedad renal en alguno de sus 5 estadios. Pero ¿están también factores ambientales asociados a esto, doctor? Sí, claro. Yo quisiera agregar al punto anterior de la alimentación, por ejemplo, el problema de la obesidad. La obesidad per se puede producir enfermedad renal como factor único determinante. Y muchas otras cosas de la alimentación, ¿no? El consumo muy excesivo de proteínas, por ejemplo, en pacientes que ya tienen enfermedad renal. En las cuestiones ambientales tiene que ver, y me gustaría citar el caso específicamente del problema de los cálculos renales o litiasis renal. Existe una zona en todas las Américas y el Caribe que se llama el cinturón de litiasis porque son de mayor incidencia y prevalencia estos problemas ahí. Incidencia quiero decir casos nuevos y prevalencia los casos que están ya. Y esto incluye desde la zona medio oeste americano, Centroamérica y el Caribe, y baja por Venezuela, Brasil, etc. En esa zona hay más pacientes con litiasis. Y eso evidentemente tiene que ver con algo ambiental. Se hablaba particularmente del consumo de líquido, de la deshidratación persistente, etc. Posiblemente también la cuestión que mencionaba antes Jesús, que se refiere al consumo de sodio. El sodio es un factor determinante para la excreción de calcio. Si una persona que consume mucho sodio, mucha sal, va a aumentar la excreción de calcio y por lo tanto va a aumentar la posibilidad de que haga cálculos de calcio en sus riñones. Estamos hablando entonces de que, como ya lo decíamos en el segmento anterior, patologías como la diabetes, la hipertensión, el consumo en altos niveles de sodio pudieran ser entonces factores de riesgo para desarrollar algún tipo de enfermedad renal en este caso. ¿Hay otros factores, aparte de estos que hemos mencionado? Sí, existen otros factores, además de la obesidad, la parte nutricional. Está descrito que el bajo peso al nacer, de manera que si nacemos con riñones pequeños, más o menos un riñón normal pesa entre 150 a 200 gramos. Entonces estos niños que nacen con bajo peso al nacer pudieran tener en su etapa de adultez algún riesgo de padecer cierta enfermedad renal. ¿Hay factores genéticos asociados a la enfermedad renal, doctor? Sí, hay enfermedades genéticas que se manifiestan como problemas renales. El caso quizás lo que más se puede ver en Venezuela es la enfermedad de Alport, que se llama, una enfermedad que se ve con una preponderancia familiar muy grande. Las madres transmiten esto, los varones son los que más se enferman. Los otros llevan los genes pero no desarrollan la enfermedad y es una causa relativamente frecuente de enfermedad renal crónica. Hay otras cosas, por ejemplo... ¿Antecedentes familiares de insuficiencia renal, por ejemplo? Sí, eso es muy importante porque eso está, cuando hay una relación, hay más de un miembro de la familia con enfermedad renal, los chances de que haya otro miembro también son altas. Hay genes que están determinados para ciertas enfermedades y uno ve que se repite el problema. ¿Aumenta la vulnerabilidad tras cada generación? No necesariamente tras cada generación, porque en la medida en que la población se va mezclando, entonces se va disminuyendo, digamos, la fuerza que tiene ese gen y cómo se distribuye en la familia. Pero hay enfermedades que simplemente se van a buscar. De hecho, hay algunos estudios que indican que uno de los principales riesgos para tener enfermedad renal es tener familiares con enfermedad renal. O sea que en todo paciente con enfermedad renal es importante estudiar a la familia, salvo que sean, cosas que han ocurrido determinadas por algún accidente, que ya comentábamos algunas cosas, perdieron la función renal o por infecciones, etcétera, que llevaron la función renal a la pérdida. Pero la mayoría de las veces
existe esa relación. ¿En qué porcentaje aumenta la vulnerabilidad cuando se tienen antecedentes familiares? No lo podría decir en qué porcentaje, pero es un chance alto de que eso se repite. Y mientras más familiares haya, pues más posible que eso ocurra. El mismo caso de la diabetes. La diabetes es una enfermedad, sobre todo la diabetes tipo 1, la diabetes juvenil, es una enfermedad que se ve en familias. Así es. Que no es una norma quizás, pero no es una norma, pero la es muy frecuente. Están las enfermedades de riñones poliquísticos. Eso prácticamente todos los miembros de la familia van a tener quistes renales, muchos de los cuales lo va a llevar en insuficiencia renal. ¿Es esta una de las enfermedades más comunes? Es muy común. Es muy común en Estados Unidos. Yo creo que está como en el tercer o cuarto lugar. En Venezuela, los poliquísticos andan como por el quinto lugar. ¿Qué originan los quistes en los riñones? Eso es una enfermedad genética. Se han aislado genes que se transmiten en la población y puede haber diferentes tipos de enfermedades quísticas. Pero lo que se llama típicamente enfermedad poliquística y otra que se llama enfermedad multiquística están determinadas por genes. Son enfermedades que se heredan y que se heredan con una penetración muy alta. Tenemos muchísima participación ya a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden utilizar la etiqueta Salud Renal. Vladimir Maldonado nos dice por acá: Salud Renal, he solucionado mis problemas renales con una planta que se llama caña de la India, me mantiene bien. Saludos, saludos Vladimir. Evertlis Sánchez nos dice: una pregunta, ¿hasta qué punto es beneficioso para los riñones tomar agua aún sin sed? Rápidamente. Realmente el abuso de la ingesta de agua tampoco es lo ideal, porque esto pudiera traer problemas en la osmolaridad plasmática, de manera que debemos hacer una ingesta adecuada de líquido. ¿Cuál es la dosis recomendada? Bueno, siempre se habla de 8 vasos de agua. María Menegaso nos dice: la enfermedad renal crónica 2 producida por quistes, al drenar estos, ¿se dice o se sigue hablando de enfermedad renal crónica 2? Sí, tipo 2? Sí. La enfermedad, ese es un grado que se adquiere y cuando se habla de enfermedad renal crónica, ya hemos asegurado que esa enfermedad está ahí y que no se va a curar. Las que se curan y se quitan de una vez son las enfermedades renales agudas. Mientras que estas enfermedades crónicas del riñón en diferentes etapas, bien podemos pararlas, podemos evitar que crezcan tan rápidamente o finalmente la persona sigue. Pero una persona, porque le quiten los quistes, que de paso no está recomendado sino para ocasiones muy especiales, que le quiten los quistes renales, no afecta para nada el grado de enfermedad renal que tiene. Edwin Chirinos nos pregunta por acá: ¿cómo puedo llegar a obtener unos riñones en buen estado? ¿Se basa en alguna dieta o ejercicios? Esto lo vamos a contestar más adelante con las recomendaciones. Julio Quijada nos dice: se aconseja o se asocia en la enfermedad renal a la obesidad, pero ¿hay algún factor genético influyente aunque se tenga una dieta sana y ejercicios? Ya usted lo mencionaba, doctor, un poco para resumir ese punto. Sí, hay muchos, como le dije, las enfermedades renales no son únicas. Lo que es único es la clasificación que diga estamos en estadio 1, 2, 3, 4 o 5. Pero hay muchas enfermedades que van a llevar a eso mismo. Son muchas carreteras que van a llevar a la misma ciudad. De tal manera que cada uno de esos se manifiesta de una manera diferente. Por ejemplo, en los niños es muy frecuente y se ha visto mucho en colegios, por ejemplo, epidemias grandes de enfermedad renal aguda por lo que se llama la glomerulonefritis aguda, que dicho sea de paso, las glomerulonefritis constituyen la segunda, tercera causa de enfermedad renal. Son enfermedades propias del riñón que producen hipertensión, que producen otras cosas, pero que no son producidas por otras cosas de afuera. Cierro con esta intervención de Adrimar Muñoz. Ella dice, pregunta: salud renal, ¿es posible u obligatorio sacar un riñón que funciona solo 22.8%, que presentó litiasis obstructiva por 6 meses? Es una pregunta bastante interesante. Hacer una nefrectomía no siempre es lo indicado. Siempre va a depender de los cuadros infecciosos que presenta el paciente. Si este paciente con ese riñón ya con cierto daño hace más de 3 episodios de infecciones del tracto urinario que comprometen la vida del paciente, está indicado retirar el riñón.
Vamos entonces a destacar brevemente, ¿cuáles son las principales enfermedades renales que llegan a consulta, doctor? Mira, las principales enfermedades renales yo te las dividiría en dos grupos grandes. Uno que son las enfermedades primarias del riñón, son enfermedades que no dependen de otras enfermedades. Por ejemplo, la glomerulonefritis en general son inflamaciones del riñón que en muchísimos casos son progresivas. Lo que me refería antes de la enfermedad poliquística renal, son enfermedades primarias del riñón. Algunas enfermedades que pueden ocurrir como consecuencia del uso inapropiado de medicamentos, nefritis intersticiales, que pueden llevar a insuficiencia renal. Es decir, todas esas son enfermedades que afectan el riñón y luego secundariamente pueden alterar otras cosas, como producir hipertensión, etc. Y hay otras enfermedades que dependen de otra enfermedad que llamamos sistémica, el caso de la diabetes, el caso del lupus y algunas otras enfermedades inmunomediadas, como del mismo grupo del lupus, escleroderma, etc. Cuando hablamos del cálculo, de las infecciones renales, de lo que tiene que ver, bueno, ya mencionamos los quistes, pero estas dos, ¿cuál es la incidencia, el nivel de incidencia de personas que llegan a consulta, por ejemplo, con las piedritas? Es muy alto. En Venezuela, más o menos el 10% de la población tiene cálculo, lo cual es sumamente alto. Lo que pasa es que muchas enfermedades de cálculo, esa no es tan silente porque duelen mucho, ¿no? Sí. Pero hay muchas personas que... Bien escandalosa. Muy escandalosa. Sí. Hay muchas personas que se le detectan ya en momentos bastante avanzados, tienen los cálculos, cantidad de cálculos en los riñones y no han tenido síntomas. Pero eso es una manifestación frecuente que nos va a... ¿Por qué se producen los cálculos, brevemente? Los cálculos es otra cosa interesante porque los cálculos fundamentalmente tienen un componente genético también. Tienen un componente genético y un componente, digamos, ambiental, externo. Pero la mayoría de las personas, y ahí va mucho eso que decía antes, de que tener un familiar con cálculos renales es digamos, el mayor factor de riesgo de que uno pueda tener. ¿En el caso de las infecciones? Las infecciones generalmente se adquieren por algunos defectos anatómicos del riñón o por infecciones recurrentes de la vejiga, esas que llaman cistitis, maltratadas, etc. En algún momento pueden progresar hacia los riñones y producir. Y eso produce daño renal, que en muchos casos también va a ser irreversible. Los pacientes que tienen problemas obstructivos de la vía urinaria, en los hombres de cierta edad con problemas de próstata, en las mujeres mayores que tienen problemas genitales, de prolapso, etc. Eso hace que el vaciamiento de la orina sea inadecuado y tienden a ser infecciones urinarias. ¿Qué se considera insuficiencia renal como tal? Insuficiencia renal, bueno, es el cese que puede ser temporal o definitivo de las funciones renal que al inicio del programa mencionamos. El tiempo estipulado para hablar de enfermedad renal crónica está establecido que es igual o mayor a 3 meses. De manera que un paciente que tiene afectación renal y esta afectación perdura por este tiempo, ya hablamos de que el paciente tiene una insuficiencia renal y es crónica y es irreversible. Y también podemos aprovechar de hablar de las fallas renal agudas, que también son muy frecuentes, y muy frecuentes por el abuso a veces de ciertos medicamentos que nos automedicamos, como son los analgésicos. Ahorita tenemos un uso y abuso de antipiréticos, analgésicos, que son muy lesivos y nefrotóxicos, que deberíamos tener cuidado a la hora de prescribir estos fármacos en pacientes con cierto riesgo para desarrollar una enfermedad renal. ¿Quiénes son más propensos a desarrollar enfermedades renales? De repente, ¿qué grupo etario manifiesta la mayor incidencia? Eso es variable, pero en lo que se refiere a enfermedad renal crónica en fase avanzada, que ya está en diálisis, es una población que tiene un promedio de edad alrededor de los 49, 55 años, promedio, ¿no? O sea, de ahí, mientras mayores somos, más posibilidad de tener enfermedad renal, porque hay una pérdida natural de la función renal con los años, no suficiente para producir insuficiencia renal. Pero si a eso le sumamos algún factor de riesgo, las personas mayores tienen factores de riesgo. La prevalencia de hipertensión es altísima en la población, 17%. Y entonces esos son factores de riesgo que aumentan la prevalencia de problemas de lípido, de colesterol. ¿Incide el consumo de alcohol, el fumar, por ejemplo? El cigarrillo se ha asociado como un factor de riesgo.
sobre todo porque produce problemas vasculares importantes. El alcohol en cantidades moderadas no tiene un efecto directo.